Hola, soy Adriana Mora Poveda, estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, les voy a mostrar mi propuesta de investigación, a la cual llamé como Diseño de experiencias educativas aplicada a la astronomía esférica para el Planetario de Bogotá. Mi propuesta de investigación se centró en cómo integrar los fundamentos matemáticos en la formación de astronomía esférica para estudiantes universitarios que están trabajando como mediadores en el Planetario de Bogotá. El grupo de mediadores, que son precisamente estudiantes universitarios, tienen, digamos, entre un rango de edad de 22 a 39 años. Son estudiantes de diferentes carreras, sobre todo en la licenciatura, por ejemplo, como biología, física, de sociales, también hay estudiantes de historias y varios de pedagogía infantil. El diagnóstico del grupo que encontré es que evitan las matemáticas, a pesar de que trabajan precisamente divulgando la astronomía, tienen un cierto temor a las matemáticas, a aplicarlas. Entonces, algunos talleres, por ejemplo, como medidor angular, como calendario cósmico, tratan de evitar que se los asignen porque le tienen miedo a manejar números o a hablar sobre algún concepto matemático con el público, pero se caracterizan porque tienen un pensamiento crítico alto y tienen una curiosidad científica, lo que a pesar de que tienen temores por algunos temas, siempre tratan de todo el tiempo estar capacitándose precisamente en lo que más le tienen miedo. La pregunta de investigación que planteé es sobre qué actividades se pueden trabajar para mejorar las habilidades matemáticas aplicadas a la astronomía esférica, al integrar elementos básicos de trigonometría en el diseño de experiencias educativas con 12 estudiantes universitarios que trabajan como mediadores en el Planetario de Bogotá. Los propósitos, propósito 1 es diseñar una unidad didáctica para los mediadores del Planetario de Bogotá que integre algunos fundamentos matemáticos en la enseñanza de la astronomía esférica. Y el segundo propósito es evaluar el impacto de la implementación de las matemáticas en las capacitaciones de astronomía esférica de los mediadores en términos de su capacidad para divulgar astronomía a diversos públicos. Para mi propuesta pedagógica me basé en diversos autores, por ejemplo, como Gregorio Portilla, que es precisamente el profesor de astronomía de posición de la Universidad Nacional. Él menciona que la astronomía busca explicar el universo, su estructura, evolución, origen, pero con un enfoque científico, lo que significa que sus metodologías y procedimientos descansan en las bases matemáticas que los sostienen. Es por eso que es importante aplicar sobre todo la trigonometría en las formaciones o en las capacitaciones. Para la propuesta didáctica también fue importante llevar un registro en el diario de campo para saber qué momentos de la actividad fueron los que impactaron, cuáles fueron los que funcionaron, cuáles son los que debería uno corregir. El diseño de la propuesta pedagógica fue basada precisamente en competencia, se tuvo en cuenta el saber ser, saber conocer, saber hacer, el pensamiento matemático, que fue precisamente centrado en el pensamiento espacial y sistemas geométricos, y sobre todo el razonamiento, en las competencias de razonamiento y argumentación y comunicación y representación. Precisamente por el conocimiento previo de los estudiantes y el estudio sobre qué falencias en matemáticas tenían o cómo la pueden aplicar para la astronomía, entonces me centré en la trigonometría, pero en situaciones reales que ya voy a comentar en la planeación didáctica. La secuencia didáctica la llamé la astronomía desde múltiples dimensiones, la asignatura de astronomía de posición. La primera actividad se llama Planilandia, que tiene que ver con nociones de geometría plana y conceptos de múltiples dimensiones. Me basé en el libro precisamente que se llama Planilandia. La segunda actividad se llamó Espaciolandia, que tiene que ver con trigonometría aplicada en la astronomía. Y la tercera actividad, Esferilandia, que realicé dentro del domo portátil del planetario para poder hacer una simulación de un cielo, de la esfera celeste y poder hacer así los cálculos con este instrumento que vemos aquí, que es el cuadrante. Entonces, la actividad 1, empezamos con una lectura sobre Planilandia, en donde hicimos un ejercicio que habla el cuadrado, que es el protagonista, que habla sobre su mundo 2D. Después pasamos a los conceptos de tercera dimensión
y cómo sería representar un objeto como por ejemplo, el tesseract o el hipercubo en una cuarta dimensión. Como un producto final, les planteé para que escogieran por ejemplo, un poliedro regular y trataran de diseñarlo o de plasmarlo o dibujarlo en 2D, en una hoja. ¿Cómo se imaginarían ellos que ese objeto sería en una cuarta dimensión? La primera actividad la dividí en dos, ya que por la programación no podían estar los 12 mediadores al mismo tiempo, por lo que tuve que hacerlas dos veces con diferentes mediadores. La actividad 2 se llamó Espaciolandia, trató conocimientos previos de trigonometría, del ángulo, triángulos, cómo construir un cuadrante astronómico para después, por ejemplo, salimos afuera del planetario a tomar medidas de alturas y con trigonometría, con cálculos trigonométricos, realizamos estos cálculos de cuánto podía ser la altura, por ejemplo, de un edificio o de un árbol. También se utilizó Google Maps para poder calcular, por ejemplo, distancias más lejanas como la Torre Colpatry. Y la actividad 3, que fue dentro del domo portátil, se inició con un juego de constelaciones para ubicar las constelaciones como una actividad rompehielos, y después de eso hablé sobre ordenadas celestes del ángulo diedro y cómo era precisamente, pasamos de lo plano a trigonometría esférica. Para finalizar, utilizaron el cuadrante y calcularon la altura de algunas estrellas, sobre todo del triángulo de verano. Para los resultados hice dos cuestionarios, uno al iniciar las actividades y uno posterior, ya sobre expectativas de cómo sería integrar matemáticas en la astronomía que ellos veían. Entre esos, el 66% estaba preocupado por la integración de las matemáticas, ya que me habían mencionado que sí, tenían cierto temor a hablar de matemáticas con el público. El 25% no tenía temor y el 8% tal vez. Mencionaron que todos habían tenido dificultades al tener una falta de bases de matemáticas en algunas actividades que ellos hacen o en algunas charlas. De las conclusiones, es importante haber tenido conocimiento previo sobre los estudiantes, ya que sabía, por ejemplo, qué falencias tenían ellos en las matemáticas, qué eran, digamos, los temas que ellos querían profundizar, y como conozco precisamente cómo son las actividades con ellos interactivas, pues sabía que no podía diseñar una actividad que sea de solamente recibir clases en un tablero y comentarles sobre o mostrarles sobre las fórmulas y hacer ejercicios, sino que se necesitaba actividades más inmersivas para captar su atención, porque conozco que, digamos, son estudiantes que son muy activos, pero también son muy dispersos. Las conclusiones, la conexión entre la teoría y la práctica motivó muchísimo, ya que el momento de solamente teoría, como menciono que ya los conozco, pierdo la atención. En cambio, cuando empezamos a hacer la parte práctica y empezamos a aplicarlo a la astronomía en la vida real y viendo que ellos también lo pueden implementar sus actividades futuras, es lo que motivó y incentivó a que partamos. Entre eso, la planificación es esencial precisamente para saber los objetivos de enseñanza específicos. También observé que había una mejora en las habilidades, ya que al principio tenían temor, pero al empezar a hacer los ejercicios prácticos se notó que empezaron a fluir, y el enfoque, digamos, no tradicional, y como precisamente mencioné al principio, el pensamiento crítico que ellos tienen es alto, entonces influyó mucho a que participaran. Y las dificultades que encontré, precisamente las preocupaciones, el temor, la timidez que ellos tenían hacia las matemáticas al inicio, y también el problema de la programación para poder coincidir con todo el grupo al mismo tiempo. Bueno, muchas gracias.